En este tutorial se explicará el concepto del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Además, se muestran los elementos o componentes de este movimiento. Al final, utilizando los ejemplos presentados, se mostrará la relación entre la velocidad y el tiempo en relación con la aceleración. Iniciamos con el concepto de este movimiento. El movimiento rectilíneo uniformemente variado es el movimiento de los cuerpos cuando su recorrido o desplazamiento es una línea recta y con una aceleración constante. En la siguiente imagen podemos observar el punto de partida de estos atletas para una competencia de 100 metros planos. Este es un movimiento rectilíneo uniformemente variado porque el movimiento se hace en línea recta. Además, su aceleración es constante. Quiere decir que la velocidad va aumentando en la unidad de tiempo. En estas tarjetas aparecen enlaces de los tutoriales sobre el movimiento y sus clases, sobre la trayectoria y el desplazamiento, y otro sobre rapidez media y velocidad media. Los estamos invitando a que lo visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Los elementos o componentes que se tienen en cuenta en este movimiento son la rapidez media inicial o velocidad inicial. En este cuadro vamos a colocar estos elementos de este ejemplo. Como los atletas parten de la quietud o reposo, su velocidad inicial en metros sobre segundo es de 0. La rapidez media final o velocidad media final es la velocidad con que llegan a la meta. Y para este ejemplo fue de 16.68 metros sobre segundo. La aceleración es el cambio de velocidades. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial sobre el concepto de aceleración. Para este ejemplo, la aceleración fue de 1.39 metros sobre segundo cuadrado. Esto indica que el atleta ganador durante la competencia aumentaba su velocidad en 1.39 metros sobre segundo por cada segundo. El tiempo es otro componente y para este ejemplo el ganador tardó 12 segundos. El quinto componente es el desplazamiento o cambio de posición, o sea, la distancia entre la posición final y la posición inicial. Para este ejemplo, ese desplazamiento o cambio de posición fue de 100 metros. Interpretemos ahora la relación entre la velocidad y el tiempo con respecto a la aceleración. Utilizaremos una gráfica de una línea recta y aquí en la parte superior vamos a colocar el tiempo en segundos y en la parte inferior colocaremos la velocidad en metros sobre segundo. A los 0 segundos la velocidad inicial en este caso fue de 0 metros sobre segundo, pero como la aceleración es de 1.39 metros sobre segundo cuadrado, eso está indicando que al segundo número 1 la velocidad aumenta en 1.39. A los 2 segundos aumenta otros 1.39, teniendo una velocidad en este momento de 2.78. Y de segundo en segundo la velocidad va aumentando en 1.39. A los 5 segundos ya la velocidad es de 6.95 metros sobre segundo. Por cada segundo se sigue incrementando la velocidad en 1.39 y a los 10 segundos la velocidad ya será de 13.9 metros sobre segundo. A los 11 segundos a este valor se le suman 1.39 y la velocidad será de 15.29. Y en el segundo 12, cuando llega a la meta, su velocidad aumenta en 1.39 con respecto a esta velocidad, teniendo una rapidez media final o velocidad media final de 16.68 metros sobre segundo. Analicemos otro ejemplo.
En este caso se tiene en una pista atlética un atleta que está entrenando los 400 metros planos y a su lado está el entrenador. Este señor quiere tener una información de todos los componentes del movimiento en este entrenamiento y se ubica en este punto para tomar los valores de todos los componentes en un pique durante estos últimos 100 metros planos. Aquí también se presenta un movimiento rectilíneo uniformemente variado porque se hace en una línea recta y con una aceleración constante, o sea que la velocidad va aumentando de segundo en segundo. El atleta viene rematando los 400 metros y el entrenador está ubicado en este punto con el cronómetro en cero. Los valores que se van a tomar es teniendo en cuenta los últimos 100 metros, o sea que este sería el desplazamiento o cambio de posición. Cuando el atleta pasa por este punto donde el entrenador tiene el cronómetro en cero, lleva una velocidad inicial de 1.2 metros sobre segundo. Y durante el recorrido de estos 100 metros se cronometraron 14 segundos. El entrenador luego calculó que la velocidad final con la que llegó el atleta a este punto es de 13.1 metros sobre segundo y la aceleración que desarrolló el competidor en este pique fue de 0.85 metros sobre segundo al cuadrado. Interpretemos en esta gráfica la relación entre la velocidad, el tiempo con respecto a la aceleración. Aquí en la parte superior los valores del tiempo y en la parte inferior los valores de la velocidad. La diferencia de este ejemplo con respecto al ejemplo anterior está en que en el anterior la velocidad inicial era cero, porque los atletas partían desde la quietud o reposo. En cambio, en este ejemplo, como el atleta va en movimiento, cuando pasa por acá, la velocidad inicial ya tiene un valor. Por eso, a los 0 segundos, la velocidad inicial o rapidez media inicial es de 1.2 metros sobre segundo. Como la aceleración es de 0.85 metros sobre segundo cuadrado, esto indica que la velocidad aumenta en esta cantidad segundo tras segundo. Por ello, aquí en el primer segundo, a 1.2 se le suma 0.85 y la velocidad será de 2.05. A los 2 segundos se le suma a este valor 0.85 y ya la velocidad es de 2.9 y la velocidad va aumentando de segundo en segundo 0.85. Y a los 7 segundos ya la velocidad es de 7.15 metros sobre segundo. Sigue aumentando la velocidad en 0.85 de segundo en segundo y a los 12 segundos ya la velocidad es de 11.4 metros sobre segundo. A los 13 segundos a este valor se le suman 0.85 y en este momento la velocidad es de 12.25 y a este valor se le suman 0.85 para llegar con una rapidez media o velocidad final media de 13.1 metros sobre segundo. En el siguiente tutorial se explicará la primera fórmula donde se relacionan los componentes del movimiento rectilíneo uniformemente variado. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentran enlaces de imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.